Hola equipo, hoy explicaremos si realmente son necesarios los neumáticos de invierno y verano para mountain bike. Si bien es cierto que en los coches, en países del centro de Europa o del norte de Europa, se recomienda o incluso se obliga a cambiar los neumáticos cuando llega el frío, en la bicicleta es un poco distinto y ahora os explicaremos por qué. No tiene nada que ver el asfalto con el terreno que rodamos habitualmente con nuestras bicicletas de montaña. Hay muchos parámetros que no podemos controlar, pero sí que es cierto que según las condiciones del terreno podremos optar por un tipo de neumático o por otro, especialmente cuando las condiciones climatológicas sean cambiantes. En MSC Tires nos centramos en 3 puntos muy importantes a la hora de elegir una cubierta para invierno o para verano. El punto número 1 es el compuesto. Lógicamente, cuando tengamos un compuesto más blando, tendremos mejor comportamiento en terrenos más duros. En cambio, cuando los terrenos son más blandos, requeriremos de un compuesto un poquito más duro. Esto es un poquito parecido como ocurre con motocicletas estilo enduro o motocross. No obstante, aunque el terreno sea blando por la lluvia, podemos encontrarnos con rocas deslizantes o raíces. En tal caso tendremos que elegir un compuesto que sea o más blando o intermedio para que podamos pasar sin problemas sobre estas superficies más deslizantes. Por otro lado, la carcasa es muy importante también según el tipo de terreno por el que circulemos. Si nos encontramos normalmente en invierno con terrenos donde vamos más despacio, son más blandos y no estresamos tanto la cubierta, pues podemos optar por carcasas con un poco menos de protección. En cambio, en verano, cuando el terreno es mucho más agresivo y más abrasivo, acostumbramos a rodar mucho más al límite y entonces sufrimos muchos más pinchazos, cortes, y por eso necesitamos carcasas más resistentes como por ejemplo la Extreme Shield para enduro y e-bike o descenso y la Epic Shield para cross country y trail. También son muy importantes los TPI. Como acabo de nombrar, en las carcasas la Epic Shield acostumbra a llevar un mayor número de TPI, que son hilos por pulgada, y eso conlleva una cubierta más ligera en la que penetra menos goma en el tejido porque es más compacto, pero también más susceptible a cortes y pinchazos. En cambio, una carcasa con un menor TPI, como podrían ser 60 o 30 o 27 en nuestro caso, pues tienes una carcasa con menos cantidad de tejido pero más cantidad de goma durante el proceso de calandrado y conseguimos una cubierta mucho más rígida, estable, pero también mucho más pesada. Y el tercer punto, y quizás más entretenido, es el diseño de los tacos. Es muy importante diferenciar bien un neumático que está diseñado para seco de un neumático que es más polivalente o diseñado para invierno. Por ejemplo, nos podemos encontrar con un neumático como el Dragster de MSC, con un taqueado mucho más bajo, más compacto y seguido, que permite rodar muy rápido y tener un cierto agarre en terrenos secos. Pero claro, si tenemos terrenos húmedos y mojados, incluso con barro, el barro queda pegado y no hay manera de que podamos rodar con seguridad. Si vamos subiendo en polivalencia, progresivamente nos encontramos modelos que todavía son para seco, pero que cada vez tienen un comportamiento más polivalente, como pueden ser el Roller, que tiene un taqueado un poquito más agresivo que el Dragster. Un poquito más por encima tenemos el Rock and Roller, que tiene un taqueado un poquito más espaciado, que permite una mejor evacuación del barro en ciertas condiciones, aunque no es un neumático específicamente de barro. Y luego ya nos vamos hacia un neumático mucho más polivalente y conocido por todos, como es el Tractor, que nos permite rodar bien durante todo el año. En la parte ya totalmente opuesta tenemos el Single Track, que es un neumático prácticamente específico para invierno y condiciones de barro, con un taco mucho más alto y mucho más espaciado que permite clavarse mejor en el terreno y evacuar el barro. En enduro y e-bike tenemos dos modelos. En MSC Tires tenemos el Gripper, que sería un modelo más polivalente y más para rodar, y el Hot Seat, que es un neumático más enfocado a una conducción agresiva en bike park o descenso. El Gripper tiene un taqueado también un poquito más compacto, un perfil más redondo que permite rodar muy rápido, especialmente en seco, y el Hot Seat en cambio permite rodar más rápido en todo tipo de condiciones, con un perfil mucho más cuadrado y un taqueado más agresivo y separado. Bueno, y ahora que ya sabéis un poquito más sobre qué elección tomar en caso de invierno o verano, también es importante que recordéis un poquito sobre temas de mantenimiento. Hay que tener en cuenta que las cubiertas sufren un desgaste y que, lógicamente, aunque en invierno se puedan desgastar menos, en verano vamos a tener un desgaste mucho más prematuro, con lo cual tenemos que
cambiar las cubiertas cuando realmente veamos que su taco ya está erosionado y vemos que sus capacidades dinámicas pues empeoran, ¿no? Nosotros en MSC Tires tenemos unas pequeñas avisos, unos pequeños canales en cada cubierta que son muy visibles. En el momento en que ya no sean visibles, lógicamente es momento de cambiar la cubierta. Y por otro lado, no olvidemos los líquidos sellantes. Estamos hablando siempre de cubiertas tubeless, pero son tubeless ready, lo cual quiere decir que requieren de un líquido sellante en el interior para que puedan funcionar perfectamente y con total estanqueidad. El líquido sellante se recomienda cambiarlo cada X tiempo. Hay que llevarlo al taller o hacerlo tú mismo y tenerlo en cuenta. Y sobre todo, tener muy en cuenta que en verano va a haber un desgaste por evaporación mayor que en invierno, con lo cual los periodos de cambio de líquidos sellantes en las cubiertas serán un poquito menores en verano que en invierno. Aunque pensemos que todavía tenemos líquido sellante en la cubierta, al haberse evaporado la parte líquida del mismo, es muy probable que tengamos una película interna más rígida y que en caso de corte no nos tape el agujero que hayamos provocado. Y con esto espero que tengáis un poquito más de información que antes para tomar una correcta elección de vuestros neumáticos. Si tenéis cualquier duda, os invitamos a que nos las preguntéis en nuestro correo info@msctires.com. Y nos vemos en el próximo vídeo.